Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Hechos de Impacto. Un honor saludarles nuevamente en este programa de 60 minutos. Hoy vamos a analizar con dos prestigiosos expertos en comunicación estratégica y política, además de marketing, lo que pasa con las campañas políticas que ya se han adelantado, sobre todo en las redes sociales. De eso vamos a hablar con Pedro Donoso, quien nos acompaña vía Zoom desde la capital de la República, experto en comunicación estratégica, como lo decía, y aquí en el set de Guayaquil está Manuel Castilla, licenciado en marketing y también consultor político, a quienes les agradezco por su tiempo. Antes de iniciar, vamos con un reportaje introductorio. Las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para difundir los mensajes de los candidatos presidenciales, aunque la campaña todavía está lejos de comenzar. Algunos aspirantes aprovechan TikTok y otros prefieren marcar sus propias tendencias en Facebook, Twitter o Instagram. Combatir la inseguridad es nuestra máxima prioridad. Los candidatos basan su campaña en enfrentar la inseguridad, identificado como el principal problema en el país. Los presidenciables Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio, Javier Hervas, Yacu Pérez, Daniel Noboa y Jan Topic suben a diario contenido en sus redes sociales. Mientras que la Revolución Ciudadana, que tiene como candidata a Luisa González, ha utilizado un borrego personalizado como la estrategia de la campaña del correísmo con el eslogan «Volvamos a ser patria». Días atrás, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, manifestó en Telegrama Noticias que esta promoción en redes no se puede controlar. Lamentablemente hay un vacío legal en el Código de la Democracia. Primero, no está definido qué es se habla de precampaña, pero no están definidos los tiempos, cuándo inician, cuándo terminan. Esto es un tema que cada campaña electoral se presenta y obviamente la queja de la ciudadanía. De esta manera, la campaña anticipada se intensifica cada día con nuevas estrategias. Luisa González, presidenta. Soy Fernando, nací en las faldas del Cisarán. Mi apellido vino de afuera, pero yo nací aquí. Aunque la campaña oficial será del 8 al 17 de agosto, los binomios presidenciales no pierden el tiempo en la carrera para llegar a Carondelet. Jorge Celi, Telegrama Noticias. Bien, Manuel, ¿cómo analizamos la posición de cada uno de los partidos políticos? ¿Están trabajando en base a una estrategia? ¿Se están manejando en base a emociones, como normalmente ocurre, sobre todo en las redes sociales? ¿Se han anticipado demasiado a la campaña electoral? ¿Cómo lo ves? Buenas noches, José. Buenas noches, estimada audiencia. Realmente esta es una campaña típica porque los tiempos se han dado demasiado cortos, justamente por el tipo de elección anticipada que va a ser. Y no es tan fácil vislumbrar una estrategia muy clara, por lo menos en la mayoría de los candidatos. En todo caso, todos tratan de explotar el tema emocional del electorado y tratar de ir captando el favoritismo por parte de ellos de acuerdo a las principales necesidades que ellos tienen identificadas. Preguntaba si también lo ves como anticipado, es decir, en extremo con respecto a las redes sociales. Me imagino por el escaso tiempo de estas elecciones, que para todos fueron definitivamente inesperadas, porque nadie esperaba una muerte cruzada, por más que se lo veía venir, etcétera. Una cosa es que se lo vea venir, que se lo analice, y otra es que ocurra. Exacto. Entonces todo el mundo está apurado, pero ¿qué tan efectivo podría suceder con respecto al posicionamiento de cada uno de los candidatos, haberse anticipado demasiado en las redes? Lo que tú dices es absolutamente cierto. Del dicho al hecho, todo puede ocurrir. Y si bien es cierto, se lucubraba con la posibilidad de una muerte cruzada, nunca se lo consideró como un hecho absolutamente cierto. Cuando finalmente se dio, los candidatos tienen que seguir un camino que no es tan corto. Termina en la intención y efectivamente en el voto, pero previo a eso hay otros pasos que no se los puede dar tan inmediatamente. Para llegar al voto necesitas la intención de voto. Para llegar a la intención de voto necesitas ser tu primera preferencia.
para ser tu primera preferencia necesitas haber tenido preferencia, y para tener preferencia necesitas previamente tener un nivel de recordación. Entonces son como escalones de una escalera que no se los puede saltar. Entonces, si es posible para un candidato ganar tiempo, incluso haciendo precampaña, lo haces. Y como el medio que te lo permite más fácilmente, incluso de manera más técnica, más eficiente y más económica, son hoy por hoy justamente las redes sociales. Así que exploten ese medio no solamente era predecible, era esperable. Pedro, ¿cuál es su apreciación con respecto a este tema? Buenas noches, José Manuel, un gusto estar con ustedes. Creo que es interesantísimo, digamos, primero tener un filtro de análisis político, ¿no es cierto? Es decir, la comunicación política, la estrategia política electoral es supremamente importante, pero también hay que profundizar el debate y verlo, digamos, y ver estas acciones como acciones profundamente políticas, porque las campañas se están dando generalmente en un contexto, y este contexto, por ejemplo, es un contexto de tensión social y política en Ecuador, una guerra abierta de interfunciones, ¿no es cierto?, un gobierno que no es candidato, etcétera, ¿no? Y con base, digamos, a ese filtro es supremamente interesante ver el desempeño de, para nosotros, 4 campañas electorales al mismo tiempo. 4 campañas se están dando al mismo tiempo, diríamos nosotros. La primera, la de los binomios presidenciales, la de 7 binomios presidenciales, y con esto queremos hacer una disección para hacer un análisis específico de la campaña que hace la Revolución Ciudadana. La tercera campaña es la de asambleístas nacionales, ¿no es cierto?, que también es un fenómeno interesante que hay que profundizar. Y la cuarta, la campaña de la consulta popular del Yasuní. Es decir, son 4 campañas que de una u otra manera están intentando, ¿no es cierto?, sobre todo lograr identidad de sus posturas, de sus propuestas y de sus candidatos, ¿no? Y finalmente, en esta discusión y en esa disputa entran, digamos, lo que un poco Manuel con toda certeza describía, estos pasos, ¿no es cierto?, de primero lograr reconocimiento, después, digamos, lograr valoración y después lograr intención de voto, ¿no? Hoy en día podemos decir que en el país, en el Ecuador, los movimientos partidistas, los partidos como tales, contratan, tienen la claridad de conocimiento para poder contratar a equipos de marketing y consultores políticos de primer nivel. Digo esto porque hace algunos años esto se manejaba de otra forma, mucho más artesanal, diría yo, Manuel. Bueno, yo pienso que no era tan artesanal desde hace varias décadas que muchos políticos sienten que tienen la necesidad de contratar consultores. Muchos, pero no todos. No, no todos, obviamente. Es que también los presupuestos no te lo permiten. Un consultor político internacional, estamos hablando de algunos cientos de miles de dólares, y sobre todo si viene con su equipo es bastante más. Sin embargo, que es una ventaja poder contar con profesionales con mucha experiencia y con alta calidad de manejo técnico. Por otro lado, si no tiene la sensibilidad de conocer el electorado, que es algo que no se aprende en la academia, sino que se lo vive por convivir, redundando, por convivir en un medio donde tú llegas realmente a intuir qué tipo de frase va a pegar más en qué grupo, qué tipo de promesa no va a ser creída entre el otro grupo. Hay ciertos elementos en que es importante contar efectivamente con la calidad técnica, pero también con la experiencia local, lo que los publicistas llaman círculo de pimienta. Tal vez una combinación de ambos mundos podría ser lo ideal. Es indudable que hablar de marketing político, hablar de consultoría política, son palabras mayores, es decir, no todo el mundo, por más experiencia que puedas tener en política, puede llamarse un consultor. Además que un consultor se estudia, es decir, se necesita justamente alguien de esa experiencia con estudios que tenga además un equipo. Mucha gente dice, no, yo ya tengo un asesor en comunicación, y puede ser un colega periodista, etcétera, pero no es lo mismo ser periodista que consultor político, ni tampoco ser periodista que un estratega, que son cosas totalmente diferentes, Pedro. Totalmente de acuerdo. Creo que es un debate muy profundo, ¿no es cierto? Es decir, no basta solo, por ejemplo, con tener un consultor político. Creo que es fundamental tener un cuarto de guerra, ¿no es cierto?, que
poco así se define este claustro en donde se debaten, digamos, la profundidad o la capacidad de construir una estrategia, y para construir una estrategia lo que necesita es la materia prima, y esa materia prima es la información, información cuantitativa y cualitativa. Los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Hay consultores que, digamos, son más afines a la información cuantitativa. Por ejemplo, en mi caso, yo soy más afín a la información cualitativa, ¿no es cierto? Hay que saber, digamos, combinar las dos cosas, pero sobre todo hay que tener metodología. Es decir, la diferencia, esta es una frase que alguna vez me dijo un cliente, la diferencia finalmente entre el primer mundo y el tercer mundo es que el primer mundo hace método de todo. Es decir, la sistematización, digamos, de las experiencias, de los contextos, que es fundamental, ¿no es cierto? Hay que entender el contexto en la cancha en la que se está jugando este proceso eleccionario para poder, digamos, proyectar, y la sinceridad de la información. Muchas veces en el Ecuador, digamos, y eso no solo pasa en procesos eleccionarios, sino en la lectura política en general, mi gran crítica es que a la opinión se le disfraza de análisis, ¿no? Entonces, un poco uno opina o uno dice lo que quiere que suceda, pero en verdad no está sucediendo porque no tiene metodología de lectura de contexto político, de información, etc. Entonces, es una profundidad, digamos, es un debate bastante profundo y bastante interesante, y creo que de una u otra manera el Ecuador sí se está contemporaneizando a tener finalmente ese debate, ¿no? Evidentemente depende de qué candidato y de qué partido político. Manuel. Verás, un buen periodista es alguien que conoce los hechos y los transmite, inclusive los interpreta. Sin embargo, un asesor político tiene que dirigir los hechos. Es la gran diferencia. Ambos grupos de profesionales trabajan con información política, pero es como que si dijéramos en un equipo de fútbol, un buen defensa es un buen defensa, un buen delantero es un buen delantero, pero muy probablemente un buen defensa no sea un buen delantero. Entonces tratar de llevar digamos, las capacidades de los profesionales a su ámbito de experticia es la mejor manera de canalizar o tratar de obtener éxito en la gestión. Indudablemente hay políticos que pueden invertir, no es gastar, pueden invertir en un asesor político internacional que tiene una fama ganada en base a ¿qué? A haber conseguido que su candidato en un determinado momento haya conseguido justamente los objetivos que se pusieron en ese contrato, si es que era candidato a concejal, alcalde o al mismo presidente de la República de cualquiera de las naciones. Entonces esa fama se va ganando y esos equipos de comunicación tienen una metodología, unos más agresivos y otros no. Ahora, mucha gente que no cuenta probablemente con ese poder adquisitivo para hacer ese tipo de inversiones, ha tomado ahora como que si esa respuesta la encuentran en community managers, gente que es experta o se denominan expertos en redes sociales, en la lectura y cómo poder avanzar en aquello. Pero ¿es una garantía, Manuel y Pedro? Bueno, definitivamente la comunicación política lleva una similitud bastante grande con la comunicación publicitaria que todos conocemos, la publicidad comercial. Y en la publicidad comercial tú tienes muchos especialistas en cada área. Hay una persona que se dedica a identificar los mejores medios y sacarles el mejor partido, pero hay un creativo que tiene que inventar el mensaje, hay otro que tiene que ver cómo lo va a redactar, cómo lo va a decir, cómo lo va a explicar, cómo lo va a verbalizar, con imágenes eventualmente. Entonces, estas especialidades hacen que el conjunto funcione bien y tiene por supuesto que haber un director de orquesta que sepa cuándo utilizar cada pieza, cuándo tocar cada tecla para que la música suene con armonía. Además, y con esto le doy paso también a Pedro, además también hay que saber leer lo que se busca en una comunicación política. No es lo mismo un lenguaje en televisión abierta que en redes sociales. Por supuesto. Redes sociales te permite ciertas cosas que lamentablemente en los medios tradicionales pues no se logra. Pero ahora creo yo que ha habido un abuso en las redes en pensar que un candidato en 30, 40 segundos por hacer algo probablemente hasta chistoso sea más conocido que haciendo una estrategia de comunicación propiamente dicho, Pedro. Totalmente de acuerdo, digamos. Yo
si ponemos ya ejemplos mucho más plausibles en el debate, en el 2021, ¿no es cierto?, el análisis le hizo mucho daño, creo yo, a la gran discusión. Es decir, el fenómeno Herbas, por ejemplo, creo que le hizo muchísimo daño, porque además se construyó este gran mito, ¿no es cierto?, de que Herbas llegó a tener un 16%, a quedar cuarto en las presidenciales gracias a TikTok. Es decir, se simplifican mucho los debates en el Ecuador, no profundizamos, y todo el mundo cree que finalmente fue porque apareció vestido de viuda en una patineta, etcétera, desconociendo, por ejemplo, el trabajo territorial que hizo la izquierda democrática en su momento, desconociendo el contexto político, etcétera. Entonces, es supremamente interesante. Yo siempre, incluso en grandes debates lo he planteado, ¿no es cierto? Incluso me pregunto si en verdad existe el término comunicación política. Yo siempre pregunto, ¿hay algo que no existe, que no sea comunicación política? Es decir, la comunicación política está en todo, digamos, ¿no? Puede haber una comunicación política digital, una comunicación política mediática, una comunicación política social, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que en los procesos eleccionarios hay que entender que estás en un proceso eleccionario. Yo quiero poner otro ejemplo aquí, José, si usted me permite. Claro. ¿Qué está pasando con la campaña de Yasuní, por ejemplo, ¿no? Ni los unos ni los otros, yo escribí en redes sociales un hilo, ni los unos ni los otros están entendiendo que es una campaña electoral. Y lo están tratando, ¿no es cierto?, como un debate académico de tú tienes razón porque yo tengo las cifras y tú no tienes razón porque no tienes las cifras adecuadas. Es una discusión meramente técnica que preocupa o que interesa muy pocos, digamos, ¿no? Sí, pero quiero utilizar la frase, sí. Perdón, te interrumpí. ¿Quieres usar la frase? Quiero utilizar la frase de Lakoff, ¿no es cierto?, el padre de la comunicación, que él decía, ¿no es cierto?, creer que puedes desmontar creencias irracionales con evidencia científica es en sí mismo una creencia irracional. Es decir, un proceso eleccionario, como el tema del Yasuní, es un proceso también emotivo, ¿no? Y hay que trabajarlo como un proceso eleccionario. Sí, pero ya que pones ese tema, Pedro, es importante debatir sobre lo siguiente. Es una irresponsabilidad, lo digo a título personal, pero además lo he escuchado de muchos electores, haber puesto esa consulta en este momento histórico y además inédito de una candidatura a la presidencia de la República con la facilidad con la que estamos hablando o mencionando o tratando este tema. Son 8 binomios. La gente está viendo a ver quién va a ser el más conocido, quién me va a convencer, quién va a ser el más fuerte en este momento que necesitamos supuestamente alguien con mucha experiencia en ese sentido de seguridad, etcétera. Pero en medio de todo ello hay una consulta supremamente importante, y es que no podemos decir, a ver, dejemos el petróleo bajo tierra y por otro lado existen esos 1.200, 1.400 millones de dólares en juego, aparte de todo lo que se juega en esos territorios y sobre todo con los dueños de la tierra, los que viven en ese sector. Entonces, esa era una consulta que debía haber sido única, sin ningún proceso electoral para realmente debatir ese tema, Manuel. Coincido totalmente contigo, José. Hay que saber diferenciar entre las cosas urgentes y las cosas importantes. Lo del Yasuní es algo muy importante, pero realmente en el contexto político que estamos viviendo ahora no era tan urgente como lo es poder tener un gobierno que nos dé cierta estabilidad. Y yo diría que bajo este contexto lo podría calificar, al menos, José, de inoportuno. Sí, Pedro, tu respuesta antes de irnos a la pausa comercial. Entiendo el punto y, sin embargo, podría profundizar o podría rebatir, digamos, ese argumento. Entiendo el punto, sin embargo, sí, esto obliga finalmente a los candidatos a tomar una postura en el ámbito del ambiente, pero ya mucho más plausible, porque aquí ya hay votos, aquí hay una campaña, aquí ya hay una resolución. Entonces, entiendo el punto, ¿cierto? Entiendo que se debió haber hecho un profundo debate, sin embargo, esto no es un suceso, hay todo un proceso en el que se llegó finalmente a esta consulta popular. Entonces, creo que hay que ver los elementos y quizás sí es sano que se obligue, digamos, al candidato a tomar una postura. Si es que esta no estuviese en la papeleta, si esta pregunta no estuviese en la papeleta, quizás los candidatos podrían responder bien banalmente con respecto al tema del ambiente, finalmente, ¿no? Sí, pero sí. Creo que esto les obliga a tomar una postura. Pedro, eso les obliga a los candidatos a prepararse, y yo ya he escuchado a varios de ellos y sus binomios que no están ni siquiera ellos de acuerdo, pero yo me refiero es al electorado. El electorado tenía que tomar esto con muchísima más responsabilidad, y si no hay mucho tiempo para conocer a los candidatos propiamente dichos, mucho más todavía difícil es conocer a profundidad un tema en el que la mayoría de los ecuatorianos, lamentablemente, ni siquiera conocen lo que significa la Amazonía propiamente dicho.
Volvemos después de la pausa comercial con más de Hechos de Impacto. Continuamos aquí en Hechos de Impacto hablando de lo que significa el expertise de la comunicación política, el marketing político y cómo juega o qué papel juega, más bien dicho, en una campaña electoral. Estamos conversando con dos expertos, con Pedro Donoso desde la capital de la República vía Zoom y también con Manuel Castilla, licenciado y también consultor político. Y hablábamos antes de la pausa comercial de este tema que no debería ser soslayado. Este es un tema, me refiero a la consulta del Yasuní, que podía haber sido o haber tenido una mayor cantidad de debate en la academia, en los medios de comunicación, en la política en general, si solamente se hacía la consulta para tratar este tema. Manuel. Así es, efectivamente, lo que conversábamos con José durante el corte era justamente que esta pregunta metida dentro de un tema político general de elección de autoridades en un tiempo tan corto, realmente no es oportuno y que además de eso tenemos un amplísimo sector del electorado, especialmente los grupos etarios más jóvenes, que tienen muy por encima de los otros grupos etarios una afición, un deseo de tomar decisiones en pro de la ecología. No necesariamente muy reflexionadas ni dimensionadas, pero ellos van con mucho interés hacia las decisiones en pro de la ecología. Así que probablemente, a no dudarlo, este grupo etario va a apoyar esta iniciativa sin medir que pueden haber consecuencias muy importantes para todo un país. Bueno, en Telerama hay un programa cada domingo para que se explique y se analice justamente la consulta. Es decir, el voto consciente, que significa la consulta popular con esa pregunta que además muchos la califican como medio engañosa, porque votar sí o votar no es, si votas sí, estás dejando el petróleo bajo tierra, si votas no, continúa la explotación, y hay mucha gente que cuando tú empiezas a parafrasear esa pregunta de la consulta, no la terminan de comprender muy bien, Pedro. Sí, digamos, yo creo que esto también demuestra el problema del Ecuador, ¿cierto? Nosotros somos un país de sucesos y no de procesos. Es decir, nunca entendimos que este proceso de debate lleva 10 años, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la consulta popular, ¿no es cierto? Este es un esfuerzo de grupos ecologistas que lleva 10 años. Si ustedes recuerdan y ven, por ejemplo, un hilo del entonces candidato Guillermo Lasso, él decía que él propone finalmente no explotar el Yasuní y, digamos, pedir una compensación. Así no le den una compensación, decía claramente el candidato Guillermo Lasso. Es decir, este no es un debate de ahora, es un debate que lleva finalmente varios años. Ahora, concuerdo que una cosa es la profundidad de un debate y otra cosa es un debate en 30 días para, digamos, acudir a las urnas, ¿sí? ¿No? Y esto nos lleva a otra reflexión, y esa reflexión es que el Ecuador tiene que empezar a resignificar los conceptos y a replantear los conceptos y a replantear profundos debates sobre esto, ¿no es cierto? Sin embargo, nos quedamos netamente siempre en la anécdota, somos un país de anécdotas, no somos un país de conceptos, no debatimos, no profundizamos. Es decir, estos 10 años, por ejemplo, la industria petrolera debió haber resignificado los conceptos, debió haber entendido, ¿no es cierto?, que no basta con poner voceros, digamos, que hablen del tema económico cuando la preocupación es otra. Y viceversa, no basta finalmente poner a jóvenes ambientalistas a discutir cuando, digamos, la discusión es otra, ¿cierto? Claro. Es supremamente interesante porque en el siglo XXI, solo concluyo con esto, en el siglo XXI hasta las verdades científicas están en disputa. Todo se subjetiviza ahora, todo está subjetivizado. Sepas o no sepas finalmente, ¿no? Un poco la frase de Lakoff que yo cité hace un momento. Entonces, digamos, lo técnico, lo científico es contraintuitivo y es muy fácil, digamos, que lo emotivo supla a lo científico, pero si esto es una campaña electoral, hay que tomarla como una campaña electoral. Sí, hace algunos días veía en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana, que conjuntamente con parte de un grupo de los guaraníes, que son los que están en esa zona viviendo, circundando el ITT, es decir, en pleno Tiputini, ellos decían que más bien están a favor de que se continúe explotando el petróleo porque esas rentas sí habían llegado donde ellos y que ellos que viven allí querían que se continúe con más trabajo, con más educación, etcétera. Por eso yo digo, claro, impacta y no hasta cierto punto ha sido una campaña
mediática fuerte, pero por otro lado decían, los yasunidos en cambio no conocen la Amazonía. Entonces, son temas que no deberían ser tratados de esa manera, sino más bien que el debate sobre este tema tan importante debería ser a nivel de academia, de medios, de todo nivel, y eso es lo que lamentablemente no ha habido en esos 10 años. Yo creo que más ha sido un debate político como tal, antes que ciudadano, Pedro. Pero, digamos, lo que usted dice, José, es la realidad del Ecuador, ¿no? Es decir, además, yo creo que el problema del Ecuador no es un problema de élites políticas, es un problema de élites en general. Élites no lo digo despectivamente. Es decir, ¿dónde está la élite académica cuando se requiere objetivizar la discusión? Voy a poner otro ejemplo, ¿no es cierto? El juicio político al presidente Lasso. Los unos te decían, dependía a quién preguntas, los unos te decían que estaba bien planteado, los otros te decían que estaba mal planteado. Pero no hay una élite en el Ecuador que crea una cancha, un terreno para objetivizar ese debate. Entonces, las llamadas sí es, yo concuerdo totalmente. ¿Dónde está la élite académica que propone objetivizar este debate? ¿No es cierto? Es decir, plantearlo finalmente desde una mirada técnica, científica, sostenida, de una apertura para que todas las voces puedan debatir. ¿Dónde están las élites gremiales, sindicales, culturales? ¿No? Es decir, el problema es que reducimos mucho la crítica solo a la clase política y no vemos cuál es la responsabilidad de otras élites que tienen incluso los roles dentro de un sistema para generar y profundizar estos debates. Bien, ahora volvamos al tema original de este programa, analizando justamente las estrategias de los 8 binomios. ¿Qué es más importante en este momento? La persona o el binomio que no son muy conocidos o reconocidos a nivel nacional, impactar más por el impacto per se o por la credibilidad. ¿Y hay tiempo para hacer creíble un mensaje, Manuel? Realmente no hay mucho tiempo para hacerlo creíble. Además de que el electorado sabe que el periodo por el que va a elegir a las nuevas autoridades es un periodo muy reducido, es apenas de año y medio. Entonces, para ser creíble, uno tiene que adecuarse a las realidades y plantear lo que se puede razonablemente hacer en el tiempo que se tiene. Yo sí estoy un poco sorprendido de ver que muchas campañas no han tomado la información que además es pública. Absolutamente todas las encuestas coinciden en que la necesidad insatisfecha más agobiante hoy por hoy para los ecuatorianos es la seguridad. Sin embargo, no veo que existan propuestas contundentes, absolutamente direccionadas a hacer algo efectivo en año y medio por el tema de seguridad. Probablemente hubiera sido un punto que favoreciera mucho, porque es la necesidad más agobiante. Si tú te estás ahogando y te ofrecen sacarte del agua, en ese momento no vas a pensar en ninguna otra cosa, sino que te saquen del agua. Es necesario que se hagan propuestas concretas, cortas y sobre las que se tiene capacidad y el tiempo para realizar. Le hago una pregunta para los dos. Pedro, comienzo contigo, por favor. ¿El Ecuador necesita una imagen similar a la de Bukele en El Salvador? ¿Es eso realmente lo que piensa el electorado en general o no? Bueno, es muy complejo responder esa pregunta, y por qué, si bien todos los cuantitativos, ¿no es cierto?, demuestran ya que más del 50% del pastel de preocupaciones ciudadanas tienen que ver con la inseguridad. Yo creo que uno de los mayores errores de esta campaña es haber convertido esta campaña en monotemática. ¿Y a qué me refiero? Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero no lo es. Es decir, si bien la preocupación es la inseguridad, una cosa es la preocupación en la sierra, otra cosa es la preocupación en la costa. Es decir, la inseguridad no se estaría palpando de igual manera, por lo tanto, hacer una campaña monotemática creo que es un error. Independientemente del tema de Bukele, que a mí me da mucha gracia, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo en la campaña electoral de la alcaldía de Quito, ¿no es cierto?, la mayoría de candidatos o algunos candidatos respondían y decían Bukele, 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 y yo decía en una broma, a mí me encantaría hacer un cuantitativo preguntando si la gente sabe quién es Bukele. Yo no creo que saben, en su mayoría, quién finalmente es Bukele, ¿no es cierto? Es decir, a la señora caramelera o el señor taxista quizás no tienen idea finalmente cuál es la referencia a quién se está haciendo, ¿no? Creo que es muy interesante, digamos, plantear y hacer un análisis, una radiografía de estas propuestas, porque además somos un país siempre del qué, ¿no? Somos un país sobrediagnosticado, muy poco de los cómo. Si ustedes ven, muy pocos candidatos o casi ninguno te plantea el cómo, cuándo, dónde y con qué recursos, digamos, va a financiar el tema, por ejemplo, de la inseguridad, ¿no? Entonces ahí está, de una u otra manera,
creo que la clave, pero es súper interesante ver cómo algunos candidatos finalmente han planteado esta campaña monotemática y no salen de ahí. Por ejemplo, Jan Topic es uno de los candidatos que no sale finalmente de ahí, ¿no? No sé si bastará, no sé si le bastará, porque a la larga, ¿no es cierto?, también el tema, si bien la inseguridad es un tema preocupante, la economía y la falta de empleo también, digamos, se presenta dentro de los cuantitativos, y creo que el grave problema también es homogeneizar a todos, ¿no es cierto?, sin, digamos, individualizar. Por eso, por ejemplo, el procesamiento de data y de información en un cuarto de guerra es fundamental, sin homogeneizar. No es lo mismo, por ejemplo, un millennial de Cumbayá en Quito que un millennial de La Bota en Quito. No es lo mismo un millennial de San Borondón que un millennial de El Cristo del Consuelo. Es decir, hay que tener la capacidad de entender contexto, actores y profundizar finalmente con información para tener, digamos, una propuesta de acción mucho más clara. Manuel. Bueno, la verdad es que toda campaña política no va a ser perfecta. Siempre vamos a cometer errores. Y aquí se trata de que el que cometa menos errores es el que gana. Y definitivamente, ante la posibilidad de equivocarme con una campaña monotemática, donde yo tengo mucho más certeza de calar, por lo menos con un mensaje en el electorado, o equivocarme con una campaña pluritemática, donde además tengo que hacer un esfuerzo de comunicación en un tiempo mucho más corto para tratar de llegar a la mente del elector con muchos más mensajes que lo convenzan por mí. Yo creo que cometería menos errores en tener uno o dos temas claros que transmitir y posicionar, que tratar de dar un plan de gobierno que además ya el electorado está curtido de que le mientan, que le ofrezcan 1 millón de casas y no se las den, que le ofrezcan 1 millón de trabajos y no se lo den, que le ofrezcan una reforma curricular de la educación ecuatoriana y no se lo den, que le ofrezcan una mejora en el sistema de salud y no lo hagan. Entonces, todo este tipo de cosas ya la gente no te cree. Ahora, Pedro decía una cosa que me parece muy interesante y que gira en torno a parte de lo que buscábamos con el objetivo de este programa. Daba el caso o el ejemplo de Bukele, y efectivamente, probablemente si hacemos una encuesta a las personas que tal vez no tengan acceso directo a un smartphone o a las redes sociales, entendemos que en el país menos de la mitad tiene conectividad total para poder tener ese acceso, tal vez por eso no los conozcan, pero es indudable que Bukele, ese gobierno, entendió, dicho además porque él mismo ha dicho o se refiere a sí mismo como un marquetero, ¿verdad?, publicista, pero él fijó una cosa fundamental, o lo que él creía que era fundamental dentro de su país, que era la seguridad, para convertirlo en un tema internacional. A tal punto que él dice, antes éramos uno de los países más inseguros del mundo y ahora ha ocurrido todo lo contrario. Pero esa cantidad de imagen, de consultoría marketera, llega a toda Latinoamérica y probablemente a todo el mundo. Eso ha impactado. O sea, si uno ve las redes sociales, en un tiempo X, ve una gran cantidad de publicidad sobre las cosas que hace Bukele. Es verdad. Ahora, recuerdo una cosa, existen más smartphones que ecuatorianos. Así es. Y la conectividad, como tú lo dices, no es total, pero sí es parcial. Y sería irresponsable darte una cifra porque no la tengo, pero realmente te sorprendería, José, el reconocimiento que tiene Bukele o ese presidente salvadoreño, o como lo puedan llamar, por diferentes personas. Pero más allá de la gestión en sí de Bukele en El Salvador, es la gestión atada a la necesidad. O sea, El Salvador, lamentablemente para ellos, pasaron problemas de inseguridad tan tremendos, por décadas, tan difíciles durante tantas décadas, que cuando se da esta solución se la reconoce mucho más, porque parte de una necesidad que fue agobiante. Y nosotros, gracias a Dios, todavía estamos lejos de lo que fue El Salvador, pero lamentablemente nos estamos acercando. Sí, y además decirles en este análisis que se está realizando sobre este tema, que es indiscutible que por más buen trabajo que haya hecho ese presidente en El Salvador, cuenta con un equipo de comunicación impresionante, que debe estar gastando o invirtiendo una enorme cantidad justamente para que se realce
esa imagen de la que todos estamos hablando. Ahora, aquí en el Ecuador, en tan poco tiempo, ¿se puede posicionar esa imagen con alguno de los candidatos, Pedro? A ver, yo creo que el éxito de Bukele, ¿no es cierto?, es que finalmente él no es un actor político, independientemente de que estemos de acuerdo o no, no es un actor político monotemático. Él no lo es. Es decir, digamos, él coge el paraguas de la inseguridad, pero lo conecta finalmente, ¿no? Estuvo aquí, incluso en un tour de medios, me parece que era su responsable del tema de inseguridad, y él hablaba de un plan de 5 o 6 puntos, entre ellos, por ejemplo, la reconstrucción del tejido social. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo monotemático y otra cosa es que un tema te interconecte con otros. Es totalmente distinto. Es decir, si yo soy un candidato que solo habla de inseguridad y solo hablo de equipar a la policía y de bajar y reducir los niveles de violencia, por ejemplo, tengo ahí una capacidad muy débil de posicionarme. Pero si yo hablo de inseguridad conectado a recomponer el tejido social, conectado a crear empleo, etcétera, lo monotemático se convierte finalmente en un gran paraguas que interconecta otros temáticas, ¿no? Yo veo que es muy complejo, ¿no es cierto?, que en el poco tiempo ciertos candidatos lo puedan hacer. Lo que pasa es que este proceso eleccionario no se da de la noche a la mañana, digamos, sin que haya habido un contexto previo. Es decir, el 5 de febrero, cuando se eligió a las autoridades seccionales, es fundamental para entender lo que puede suceder, más allá del impacto comunicacional que se pueda dar, ¿no? Entonces, yo creo que no empieza ni termina en el tema comunicacional per se, en la valoración que yo hago, quizás debido al sesgo de mi trabajo. Para mí es el tema más reputacional que comunicacional, que involucra estrategia, contexto, análisis político, etcétera. Es la suma de absolutamente todo. Exacto, se ve claramente un equipo liderado por un buen producto, que en este caso estamos hablando de ese presidente, pero además yo creo que hay que leer de una forma adecuada lo que ha hecho ese presidente. Es decir, lo que ha hecho no solamente lo ha propuesto, sino lo ha logrado. Entonces lo que está mostrando son pruebas de ese trabajo versus lo que pasa en nuestro país, que hasta ahora nadie ha podido hacer lo que supuestamente se está haciendo en El Salvador. Creo que ese es el mayor compromiso y el mayor problema, ¿no? Definitivamente. Además de que, digamos, la estrategia que él ha seguido no es otra que comunicar, por supuesto, bien comunicado, técnicamente comunicado, intensamente comunicado, algo que están haciendo y logros que son reales. O sea, los porcentajes que él ha alcanzado son sensiblemente muy altos. No es común que un presidente, que un mandatario llegue a tener ese nivel de aceptación. Y que se mantenga, además. Y se mantiene durante algún tiempo. Ahora, la verdad de la milanesa siempre es que nosotros pensamos que tener un gran asesor político es lo que hace la diferencia. Es como cuando contratas un gran gerente de mercadeo y esperas que un gerente de mercadeo o un asesor político con una varita mágica te defina la estrategia que tú tienes que seguir para conseguir tu objetivo comercial o político. La verdad es que no existen grandes mercadólogos ni grandes asesores políticos. Lo que sí existe, y esto sí es importante, es gente que pueda analizar la información. O sea, la mejor estrategia, el mejor plan de marketing o el mejor plan de campaña político es lisa y llanamente un análisis que es casi de sentido común de la información que se tenga. Entonces, el secreto no está tanto en la formulación del plan, el secreto realmente está en la formulación de las tareas de investigación. Ahora, antes de irnos a la pausa comercial, comentemos esto y luego lo vamos a continuar, por supuesto, pero ¿qué tan bien están leyendo los encuestadores de este país a los ciudadanos? Porque se ríe Manuel, la verdad es impresionante y me ha tocado, por supuesto, vivir como periodista, tener esos datos el domingo X en donde son las elecciones y se hablan de unos números estrafalarios cuando la realidad es totalmente diferente. Entonces, esa es la pregunta. Y si me permites, para mandar al corte, tal vez aquí tenemos que diferenciar las empresas que hacen encuestas entre los que engañan y los que se engañan. Sí, pero bueno, Pedro, me gustaría tu opinión, porque yo creo que igual, aunque sigan engañando, siguen siendo contratados. Bueno, ahí digamos, en mi
criterio, ¿no es cierto?, no es un rol de la encuestadora el interpretar los datos. La encuestadora levanta la información. La interpretación de los datos es del cuarto de guerra, que es distinto, digamos, ¿no? Es decir, es evidentemente, digamos, que una encuestadora lo que hace es levantar información, ¿no es cierto? Habrá que analizar la ficha metodológica, ¿no es cierto? Es decir, yo creo más creíble a una encuesta, por ejemplo, que se hace presencial que digitalmente, ¿no es cierto? Creo que incluso más peso tiene la estratificación de la muestra que la cantidad de la muestra, es decir, bueno, ahí hay un debate profundo. Pero son los cuartos de guerra los que tienen que interpretar la información, no es la encuestadora. Es decir, las encuestadoras no se confunden, las encuestadoras no engañan, bueno, algunas sí, pero las encuestadoras no se equivocan, las encuestadoras hacen un trabajo, te presentan el diagnóstico y es el cuarto de guerra el que tiene que interpretar. Interesantísimo tema para continuar el debate después de la pausa. Pedro Donoso, experto en comunicación, y Manuel Castilla, también licenciado en marketing, los dos expertos en comunicación política y marketing, analizando lo que ocurre con las campañas, qué hay detrás de los candidatos. Y hablaba en diferentes pasajes de esta entrevista Pedro Donoso del papel de cuarto de guerra. Y hay mucha gente que seguramente nos está viendo, nos está siguiendo este programa y no tiene idea qué es un cuarto de guerra, de qué se encarga un cuarto de guerra y por qué funciona y hasta dónde, Pedro. Bueno, esta es una interesante pregunta, porque, digamos, en mi experiencia he visto cuartos de guerra de todos los colores, los sabores, ¿no es cierto?, las conjunciones. En mi experticia, quizás más la administración de la crisis y la gestión de la reputación, ¿no es cierto?, creo que hay tres cosas que son fundamentales, ¿no es cierto? El producto, como usted, José, muy bien lo decía, que es del candidato, ¿no es cierto? El segundo, el procesamiento de la información y la data, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el levantamiento de la información cuantitativa y cualitativa, pero también la lectura de hechos anteriores que necesitan ser leídos. Es decir, supremamente importante lo que pasó en la elección del 2021, por ejemplo, cómo están distribuidos los territorios, en dónde tengo que ir a hacer campaña. El Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias, es decir, el resto del Ecuador no es de importancia electoral. 7 provincias, son 4 de la costa, 3 de la sierra, tienen el 70% de los electores. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar, digamos, en un cuarto de guerra. Y el tercero, ¿no es cierto?, es quien dirige ese cuarto de guerra, que tiene que ver con construir la estrategia. Muchas veces se confunde táctica con estrategia. En mi ejercicio, por ejemplo, los clientes me dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje? Yo siempre digo, el mensaje es lo último. Primero, ¿quién es usted? ¿Cómo se construye la identidad de un candidato, ¿no? Nosotros escribíamos en el libro que publicamos, que se llama La Sociedad del Mito, el anterior año, decíamos, hay una ecuación para construir identidad. Y esa ecuación es tus atributos más tus rasgos diferenciales, más lo que tú ofertas, más lo que te demandan. Si un candidato no sabe quién es, qué es finalmente, cuál es su postura, cuál es incluso su posición ideológica, es muy difícil construir mensajes. Lo primero es la identidad finalmente. Y eso es lo que hace un estratega. Manuel. Mira, como lo dijimos anteriormente, realmente el asesor, quien dirige toda la campaña, tiene que utilizar las experticias de las partes para poder sacar el mejor partido. El cuarto de guerra, últimamente, es el que lleva toda la dinámica de una campaña que es muchas veces a una velocidad muy grande, pero el perfil de la persona que está en el día a día no es el perfil del estratega. Entonces, el cuarto de guerra es el operativo, pero el estratega o el grupo estratégico, que generalmente tiene que ser muy pequeño, tiene que ser un grupo que no esté tan comprometido con el día a día, porque le quita capacidad de reflexión, de análisis, de estudio de las investigaciones y de la formulación de las estrategias. Una vez que ya las tiene, realmente tiene que ser pasada al cuarto de guerra para que preste las respuestas inmediatas, haga las aplicaciones dinámicas en el campo, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, hay que mantener siempre estos dos elementos Ahora, separados. ¿qué tan frecuente ocurre en nuestro país? Y les pregunto a ustedes que han manejado diferentes candidatos y campañas, etcétera, que ese equipo, ese grupo o el propio asesor de comunicación estratégica o asesor, en fin, le miente al candidato para quedar bien o para darle a conocer que ese trabajo se está cumpliendo y que está teniendo esos objetivos o consiguiendo esos objetivos que se ha trazado justamente esa campaña, Pedro?
Y bueno, digamos, eso ocurre en todos lados también, ¿no? En empresas finalmente, ¿no? Cuando el gerente tiene que dar, digamos, unos resultados a sus accionistas, es decir, es bastante común, finalmente no debería ser lo normal, pero además lo más interesante finalmente es la incapacidad que tiene ese cuarto de guerra, porque hablar del cuarto de guerra es el explotar la multidimensionalidad, ¿no es cierto?, y la multiprofesionalización, digamos, ¿no es cierto?, de un cuarto de guerra, es decir, donde tiene que haber estrategas políticos, lectores de datos, comunicadores, analistas políticos, analistas de territorio, es decir, ¿cómo exploto yo esa multivisión finalmente, ¿no? Y claro, puede haber alguien que quiera engañar, ¿no es cierto?, que usualmente sucede, y aquí hay una frase maravillosa, ¿no es cierto?, que un consultor político repite mucho, es cada quien escoge cómo quiere engañarse. Es decir, ese cuarto de guerra lo que tiene que hacer es quien procese esa información y que te plantee y que te diga, eso no es real o sí es real. Sin embargo, en la lectura política, en general en el Ecuador, de contexto electoral o no electoral, es interesante porque siempre estamos sometidos a varios sesgos. Nosotros hemos identificado 5, ¿no? Y el más importante es el sesgo de confirmación. Esto que Mark Twain decía, ¿no es cierto? Lo que nos mete en problemas no es lo que no conocemos, es lo que creemos que está sucediendo, pero en verdad no pasa, ¿no? Y eso pasa factura, digamos, en cualquier proceso, digamos, político eleccionario o político en general. Manuel. Así es, definitivamente tú tienes que trabajar sobre los hechos reales, es por lo menos poco profesional engañar a tu candidato y es inmoral engañar a la ciudadanía. Es por eso que fuimos al corte diciendo que es importante separar las empresas que hacen investigación de mercado o investigación política entre las que engañan deliberadamente y las que se engañan. Creo que Pedro tiene muchísima razón. La clave del engaño o del autoengaño está más allá en la definición técnica o matemática mediante una ecuación de cuál debe ser el tamaño de la muestra. El verdadero secreto está en la estratificación de la muestra y te lo voy a explicar con un ejemplo muy simple para entenderlo. Digamos que existen 3 grupos socioeconómicos, el medio alto y alto, llamémoslo A, el medio típico, llamémoslo B, y el medio bajo y bajo, llamémoslo C. El primero es el 5% del electorado, el segundo el 20% y el tercero el 75%. Si yo tengo que hacer 1000 encuestas, ¿cómo, en qué cantidades las tengo que hacer? Tengo que aplicar los porcentajes del mercado. 5% tiene que ser al nivel medio alto, solo 5%, o sea, de 1000 hago 50 allí. 20% al nivel medio típico, solo 200 y 750 encuestas en las clases populares, medio bajo y baja. Mucha gente que quiere engañar, no engañarse, direcciona la encuesta y dice, son 3 grupos, de las 1000 hago 333 a cada una. El resultado va a ser absolutamente errado, con márgenes de error muy por encima de lo que se puede aceptar racionalmente. Y es la razón por la que los principales errores que se han presentado en las diferencias entre el resultado final de la elección y la proyección de las empresas encuestadoras, básicamente es por eso. Ahora, analicemos, tenemos un poco menos de 5 minutos para culminar el programa, pero este es un tema no menos importante. Los políticos, y no estoy hablando exclusivamente de este gobierno, en general, los políticos llegan a ser concejales, alcaldes, presidentes, etc. ¿Y qué pasa luego con su comunicación? ¿Qué pasa con sus asesores que los llevaron hacia conseguir esos objetivos? ¿Por qué normalmente han fracasado sus equipos de comunicación en general, Pedro? Digamos, no es solo sus equipos de comunicación, sino sus equipos, digamos, de gestión en general, ¿no? Y yo creo que porque hay un malentendido, es decir, una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse, finalmente. Son cosas totalmente distintas. Es decir, lo que necesitas en el cuarto de guerra para ganar una elección no es lo mismo que necesitas en un cuarto de guerra para gestionar un cargo, ¿no? Es decir, ahí hay otro tipo de cosas, ¿no? Y lo interesante finalmente es ser honesto intelectualmente, de decir, yo soy experto en asesoría política eleccionaria, pero no en asesoría política de gestión. Son cosas distintas, ¿no? Son tratamientos distintos, información distinta, ¿no? No es lo mismo, como digo, el poder entender cómo llego al corazón del electorado emotivamente y después gestionar, ¿no es cierto?, una partida presupuestaria, generación de política pública. Es decir, yo creo que ahí finalmente puede estar el error que es más común verlo. Manuel. Bueno, yo coincido realmente con Pedro, o sea, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse, pero hay un elemento adicional
cuando se deja de estar en campaña y se pasa a ser autoridad o se pasa a ser gobierno. Mientras esté en campaña, el equipo de campaña es pagado por el candidato o por las personas que lo están apoyando financieramente. Se contrata de alguna manera en forma técnica el personal que hace falta. Sin embargo, cuando ya se pasa a gobernar o a ser autoridad, muchas veces se contrata, si bien es cierto, no todo el equipo, pero por lo menos una parte, ciertas personas que van por compromiso político. Entonces ya no se cuenta con el mismo nivel técnico y profesional con el que se tenía originalmente en la campaña. Entonces este tema puede coadyuvar a que se den este tipo de distorsiones que mencionaste. Claro, o porque definitivamente creen, y esto me parece que es muy válido resaltarlo, que no les dan la importancia, y esto pasa en empresa pública y empresa privada también, que no le dan la verdadera importancia que tiene un equipo de comunicación. La gente cree que manejar un equipo de comunicación es tener un comunicador o un fotógrafo, un camarógrafo, y decir, bueno, ya tengo mi equipo de comunicación, Pedro. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos intentado teorizar mucho el proceso de comunicación en varios niveles, ¿no es cierto? La comunicación, otra vez política, técnica, etcétera. Claro, el principal, digamos, objetivo para nosotros de la comunicación es desmitificar. Es decir, en toda gestión, en todo ejercicio, tú vas creando mitos finalmente, ¿no? Es decir, ahí la propuesta es cómo desmitifico, ¿no es cierto? Y muchas veces ese mito que nos ha sido trabajado ya deja de ser mito y se convierte en aforismo, decimos nosotros de la metodología que hemos desarrollado. Un aforismo ya es una verdad implantada, ya no se puede desmontar solo con narrativa, digamos. Y la comunicación tiene que entender el ámbito político, el ámbito sociológico, el ámbito antropológico. Es decir, la comunicación no empieza y termina en TikTok, en Twitter y en hacer un boletín de prensa. La comunicación tiene una profunda relación con las ciencias blandas y las ciencias sociales, del entendimiento, ¿no es cierto?, de a quién le estamos hablando, por qué le estamos hablando, qué queremos decir, pero sobre todo cómo vamos a desmitificar el mito que genere lo que yo quiero decir. La comunicación es una espiral inacabada, decimos nosotros. Hay que entenderlo y hay que trabajar. Manuel. Listo. Yo espero realmente, José, que estos conceptos que se han vertido acá permitan a toda tu gran teleaudiencia poder tener un poco más claro estos tips de lo que significan los entretelones de una campaña política. No es solamente la cara que se presenta, la promesa que se hacen, sino que detrás de eso hay un trabajo previo de estrategia, de investigación, de formulación de planes y sobre todo de la necesaria búsqueda del financiamiento, porque una campaña es cara. Indudablemente, el que quiere llegar a un puesto político y cree que solamente con dar un mensaje o salir, como decía Pedro, en las redes sociales ya lo va a conseguir, está totalmente equivocado. Con esto estamos concluyendo el programa. Muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes por su teleaudiencia. Que pasen muy bien.